Canarias siempre ha tenido una relación muy especial con el mundo del rock. Nuestros puertos se convirtieron en punto de entrada de nuevos sonidos desconocidos aún en el resto de España, lo que nos convirtió en abanderados del movimiento dentro de este país. Durante décadas vivimos una edad de oro en las islas, con la aparición de numerosas bandas de rock que actuaban a lo largo de todo el archipiélago. Pero con el paso del tiempo, el cambio de paradigma y la paulatina desaparición de las salas de conciertos, esa luz se fue apagando. Tomando el dicho de que los viejos rockeros nunca mueren, nosotros nos hemos preguntado qué ha sido de estos pioneros. Hoy hablaremos con algunos destacados músicos que nos contarán si siguen al pie del cañón, cómo ha cambiado la industria musical a lo largo de los años y además nos ayudarán a recordar y a entender mejor qué ha significado el rock para Canarias. Es tiempo de rockear, tiempo de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Mick Jagger y Keith Richards tienen ya 80 años, pero los Rolling Stones siguen en activo. Lo mismo se podría decir de Paul McCartney, Pete Townshend, Iggy Pop o Bruce Springsteen, que ya han superado todos la barrera de los 70. Está claro que los viejos rockeros, en general, nunca mueren. Pero nosotros queremos saber si la máxima también se cumple en Canarias. Y para ello vamos a contar con la colaboración de 4 míticas bandas de nuestra tierra: Prana, United, Palmera y los Bajib, que aunque técnicamente no sean rock, son un caso muy significativo de grupo surgido en una isla no capitalina, La Gomera, y que fue pionero en muchos aspectos. Y dicho esto, toca comenzar el viaje, remontándonos a la situación musical en la Canarias de los años 70. Nosotros oímos aquí a George Benson y a Queen y a Gino Vanelli, cuando en la península yo creo que estaban todavía con Angelitos Negros. Y entonces nosotros en ese aspecto estábamos muy avanzados. La diferencia respecto a lo que se estaba escuchando de manera generalizada en la península, evidentemente hay de todo, pero da la sensación de que el rock en Canarias entró mucho antes y se expandió y se estaba escuchando un tipo de música que hoy en día sería impensable creer que ni en Canarias ni en otro lugar la gente estaba indagando tanto en grupos que tampoco tenían una llegada tan masiva, ¿no? Entonces eso empieza cuando yo era chiquitito, yo tengo un flash de años encima, y es cuando empiezan a venir aquí los cásteles. Los cásteles eran los barcos ingleses que atracaban aquí en el muelle y nos trajeron las primeras minifaldas, la música de los Beatles y la primera Fender Stratocaster, entró por ahí. Entonces aquí había una vanguardia que no la tenía nadie en España. Los mismos camareros y la gente curiosa de aquí se acercaba al barco a que le dieran discos y se traían cosas de Londres cuando no había mercado aquí. Así empieza la movida del rock, y así empiezan los ídolos, y así empiezan los canarios, y de ahí para acá, pues lo que tú quieras. Ya en aquella época, en Canarias, ya en los años 78, 80, había una cantidad de bandas haciendo temas propios, de jazz rock, de jazz, luego teclado frito, toda la influencia tan grande y tanta mezcla de grupos dio lugar a que fue una cantera de músicos como muy pocas han existido en este país. Muchos grupos y la mayoría de ellos con una característica común: su carácter autodidacta. Era el desconocimiento, la inocencia y el querer descubrir cosas. Yo me recuerdo que yo me hice un sitar muy simpático, no servía para nada. Tenía una guitarra y lo que se me ocurrió, porque claro, al escuchar el sitar digo, coño, qué sonido más curioso, mover la cuerda y demás.
Cogí unas cargas de bolígrafo VIP, de tipo metálico, no sé qué tipo de material era, lo limpiaba y tal, y cogía las cuerdas, lo metía, lo ponía a la altura de las pastillas, las 6, entonces si tú tocabas, oye, lo tienes que probar. Eso es súper curioso. Lo malo es que cuando no quería ejercitar tenía que quitar todas las cuerdas y era un desastre. Pero hacer el primer eleco, yo no sabía cómo era el eleco, era la ignorancia que había, que yo cogía 2 púas y lo que hacía era desplazarla, ponía una moneda en el medio, una peseta o algo de esto, y si era el eco más retardado, pues 2 monedas. Entonces ya con eso hacía tra, un truquillo que se hacía y... Para intentar que tu guitarra sonara como lo que oías en los discos y no sabías cómo estaban haciendo. Yo no ni puñetera idea. Aquí, por ejemplo, en Tenerife, estaban las orquestas, muy buenas, por cierto, pero no tenían guitarras, tenían trompetas, saxos, o sea que música de aire. Sí. Y nosotros salimos pues con 2 guitarras, un teclado, el bajo y batería. Nada de percusión ni nada. Yo creo que más bien es el sonido de las 2 guitarras, a dúo. Eso yo creo que fue el bombazo. ¿Y eso fue casualidad, Teresa? Es decir, ¿ese sonido era porque estaban ustedes y era el instrumento que tocaba cada uno? ¿O fue algo pensado, deliberado, decir, queremos sonar así? No. Las demás orquestas tenían música de aire y mi hermano, pues no sé si es que mis hermanos no sabían tocar música de aire, sino era cuerdas todo, pues igual fue la decisión esa. Cuando empezamos a tocar ya en los comienzos del grupo, Autodidactas. cuando empezamos a tocar, aprendimos como prácticamente el 99% de los músicos. En el local de ensayo hacíamos temas de Black Sabbath, de Led Zeppelin, para aprender técnicamente, aprender de los maestros. Nos comunicábamos entre nosotros, hoy mira que he sacado esto, tengo este acorde, ¿y tú qué te parece? Y tal. Y había una unión muy, muy simpática. Lo mejor para un grupo para aprender es ir a ver a otros grupos, ir a todos los conciertos sin despreciar a ninguno, porque puedes aprender de todos. Pero no solo había que buscarse la vida a la hora de aprender ciertas técnicas, sino también cuando se trataba de hacerse con el equipo técnico adecuado. Al principio sí es verdad que todo eran unas marcas, no eran muy nombradas como las Fender, Gibson y demás, Sí. Eran otras y eran las más que conseguíamos aquí. Algunas tiendas como Orbis y demás traían ese tipo de instrumentos y nos ayudaban a salir adelante. Cuando nosotros íbamos a ver y a oír a Unai, nosotros nos quedamos flipados como esa banda sonaba. ¿Te cuenta? Teclado. En aquella época, con unos medios que existían en ese momento, porque en ese momento los grupos actualmente no sabían que en aquella época no existía equipos de sonido ni de iluminación, venía casi todo de Tenerife, teníamos que hacer virguería. Con el tiempo la cosa cambió un poquito, apareció Picholi y esto hizo que fuéramos de viaje y que viésemos las novedades que había en el instrumento todo. Y eso empezamos entonces nosotros a importarlo, empezamos a traer y eso nos ayudó mucho. Nosotros para saber el sonido de Hendrix, aquello era un número, pero gracias a esta salida empezamos a ver el tipo de amplificadores, guitarras, pastillas. Había que venir a Tenerife, de La Gomera a Tenerife, para comprar las cosas, porque allá no había nada. Pero sí, mis hermanos se sabían mover y al principio no, pero luego teníamos, yo creo que los mejores instrumentos que podían tener las orquestas. Con el tiempo fuimos muy avanzados y recuerdo que venía mucha gente de la península a comprar aquí ese tipo de material, el moderno. Nuestros invitados nos están ayudando a entender mejor cómo eran las cosas, musicalmente hablando, en los viejos tiempos. Pero antes de continuar, no está de más recordar algunos de los motivos por los que cada una de estas formaciones alcanzó la fama. El del Erupto del Bisonte, que fue mucho más precario que los de Palmera. Fue el primer disco de Palmera llamándose de manera diferente. Sí, era nuestro nombre original que después cambiamos
¿No tuvieron ustedes mucho instinto comercial con el nombre ese? No, no tuvimos ninguno. Ha sido el peor nombre de la historia del rock que se ha podido elegir. Pero fue una imposición de la compañía ¿Ah, discográfica, sí? que tenía un accionariado del Opus Dei y lo de El Eructo del Bisonte no sentaba muy bien en la junta directiva. Pero fue nuestro gran error. Nosotros deberíamos habernos seguido llamando El Eructo del Bisonte toda la vida, que sabe de dónde viene. ¿De dónde? Entonces, de un chiste de Forges. Está copiado de un chiste de los chistes de indios que hacía él. Sí. Pues había un indio gay, homosexual, que le decía a otro, tú ser más vasto que Eructo del Bisonte. Y de ahí cogimos el nombre. Contar los muros que hay en pie y empezar a romper, sentir labios de tu cara azul. En este país y en nuestra generación, vivir de la música era muy difícil. Hoy el panorama es totalmente distinto. Hoy hay grupos que tienen un éxito, pero en nuestra época, hablar de un grupo de rock y de vivir de ser músico de un grupo de rock era casi un oxímoron, ¿no? El tiempo que estuvimos como Palmera no pudimos vivir de la música de una manera burguesa, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, ¿no? Porque los ingresos eran muy esporádicos. Nos entraba a lo mejor mucho dinero, pero después estábamos mucho tiempo sin tocar y pasamos unas penurias enormes. El segundo disco era el que incluía Las llaves de la moto. Se Sí. supone que ustedes de repente conseguían una de las canciones de moda en todo el país. Sí. ¿Cómo no se sostiene que un grupo así, con ese tema, no pueda o no tenga el apoyo necesario para sacar una continuación? Porque en aquella época ni siquiera con Las llaves de la moto un grupo podía mantenerse de lo que ganaba tocando. No había un circuito, no habían... Nosotros estuvimos en la península viviendo años y tocando, y bueno, te puedes imaginar los sitios donde tocábamos, ¿verdad? Y los cachés que podíamos cobrar, y era muy difícil mantenerse ahí. A lo mejor esto es como lloriquería, pero no era lo mismo para un grupo de Albacete, ¿no? Estar que puedes ir y volver a tu casa, pero nosotros teníamos que irnos de aquí a Madrid, nos tuvimos que ir a Madrid, y para nosotros era muy difícil mantenernos allí, porque aquí no había realmente mercado. Nosotros aquí a nivel Canarias teníamos mucho éxito, pero claro, era un éxito que no nos permitía profesionalizarnos en esta industria. Que es lo que yo entiendo que es. El problema es que, sobre todo, incluso los propios músicos no entendemos que para que la música funcione y perviva hay que crear industria. Y no había ese concepto en Canarias, no había entre los propios músicos. Lo que sí conseguimos, de hecho lo conseguimos, es que algunos grupos jóvenes empezaran a plantearse la posibilidad de hacer algo más y algo sobre todo propio, porque yo no sé si es muy consciente o no, que hasta mi generación, las generaciones del rock anterior, el rock que empieza en La Laguna con los Rocking Boys en el 50 y no sé cuánto, hasta finales de los años 70, todos eran grupos de versiones. Y los únicos grupos que ya empezamos a hacer canciones propias eran Teclados Fritos, Origen, Huellas, nosotros. Ya empezamos a hacer temas propios. Perdimos ese miedo o ese complejo de inferioridad que te hacía pensar que porque las canciones de todos los demás eran mejores que las tuyas. Pues no, tienes que creer que las tuyas son tan buenas como las de todos los demás. A la hora de abordar los hitos de United es inevitable hablar de la cantata del Mensei Loco en versión rock. ¿Cómo fue esa historia? Porque digamos que empezó como una ocurrencia, un atrevimiento musical y acabó generando también otro tipo de locura social, ¿no? Bueno, la idea fue de Alfredo, el hermano de Alfredo, Juan Santana, tocaba la guitarra, creo que era el requinto, me parece, bueno, una guitarra solista con los sabandeños.
y los sabandeños hicieron el tema este de la cantata del Mensaje Loco, y nosotros, Alfredo un día aparece con el disco de los sabandeños y dice, oye, vamos a hacer esto pero en versión rock. Y nos encerramos durante un año en un local de ensayo al que le llamábamos el Chalet. Era algo muy parecido a esto. ¿Ah, sí? Sí, sí, muy parecido a esto. ¿Sonaba bien? Sí, sí, pero había pulgas. Era cosa de... Y bueno, ahí nos encerramos durante un año. Estuvimos ensayando pues todos los días 8 horas, 10 horas. Y la cantata de los sabandeños que duraba, Si no me acuerdo eran de, bueno, 7 o 10 minutos o algo, fíjate, muy la Ustedes se nuestra, vinieron arriba, ¿eh? la nuestra duraba 90 minutos. Pero claro, ahí tenemos ya las influencias de lo que era Santana, lo que era Gino Vanelli, y lo que iba surgiendo. Realmente nosotros vamos creando la cantata, duramos un año en hacerla, y si escuchas la cantata, no es lo mismo que lo que se escucha al principio, los sonidos y la forma de tocar y las derivadas del rock del principio a lo que se oye al final, porque se hace 12 meses antes. No pegó como nosotros queríamos porque se había muerto Franco el otro día. Nosotros pusimos la cantata al año siguiente y la estrenamos en Arucas en 1976, creo que fue, en el verano del 76. Y aquí fue una locura de Viva Canarias Libre. Y la policía por un lado, la policía por el otro, la gente con las banderas verdes con las 7 estrellas. Teníamos a los grises de entonces, estaban aparcados en la parte de atrás, pues se formaba la de Dios. Si aquí éramos más buenos que nada. Sí, pero ¿ustedes querían armar esa revolución? Que va. Nuestro pensamiento era la música nada más, el significado de lo que era y el atrevimiento de hacer algo diferente, ni pensar en el rock canario, ni pensar que eso pudiese, yo qué sé, al cabo de los años decir, Chayo, ¿te acuerdas de la cantata? Sí. Ni pensarlo. Somos un grupo que llevamos prácticamente desde que empezamos, en el 76 hasta ahora. Hemos sufrido muchísimas metamorfosis. Nosotros hemos pasado por cada 10 años un tipo de tendencia sonora, musical. Cada 10 años. Imagínate todo lo que nosotros hemos mamado y aprendido hasta ahora. Nosotros somos un grupo que hemos ido evolucionando con el momento y con la época, pero sin perder la esencia, el espíritu rockero que tenemos. Hay una cosa que yo siempre observaba cuando veía a Prana y era que ustedes siempre se han creído lo que hacen. Es decir, estén tocando para 10 personas, 20 o 2000, Prana siempre es Prana y siempre es una banda de rock que le tiene respeto al escenario. Nosotros tocamos solos, somos 4 en el escenario. La gente hace su papel fuera y nosotros dentro. Yo no puedo dejar de hacer el papel que tengo que hacer dentro porque no haya gente fuera. O sea, eso es una condición que la tiene todo el mundo. Sí. No puedes decir, ay no, porque hay poca gente, yo... No, tú lo haces, disfrutas. Cuando hay poca gente, es como si tú tocases para un grupo de amigos. Sí. Y en esos momentos tocas con más pasión. No, y amigos que saben de música, porque si vienen a ver no es porque saben de música. Muchas veces ocurre que nosotros hay veces que invitamos a nuestro local de ensayo a gente allegada y gente que quiere vernos, y en ese momento cuando estamos poca gente ahí tocando, es una fiesta, tío. Los Bají, ese nombre es la inicial de mis hermanos. O sea, Los Bají es una orquesta de familia, ¿vale? Una orquesta de la B de Benedicto, la A de Antonio, la J de Julio, la I de Inocencio y la P de Pedro. Bají, ¿vale? Ellos eran mis hermanos. Entonces se procuraba, o sea, en ese tiempo mi hermano Inocencio, que había tocado en otra orquesta, decidió hacer con sus hermanos, que todos sabían tocar algún instrumento, y el que no sabía, pues aprendió, como fue mi caso, y de ahí que salió lo de la guitarra, y bueno, y fue la verdad que salió bordado, porque gustó muchísimo.
tú ya estás en los libros de historia, no solamente por el legado de los Bajib, sino por lo que significaba eso, el que fueras de las primeras mujeres bateristas de España. ¿Crees que se te ha reconocido justo ahora o siempre sentiste que ese mérito en teoría se te estaba dando? No, yo creo que ese mérito no se me ha dado. Y yo agradezco esta entrevista porque yo creo que sí, de palabras se ha dicho que yo tocaba la batería y demás, pero hacerme un reconocimiento, eso todavía no lo he visto. También hemos hablado de lo que significa tener referentes. Yo creo que tú no los tenías, o a lo mejor sí. Bueno, tenías los referentes de tu familia, pero no podías encender la tele y ver a muchas mujeres tocando el instrumento que al final iba a ser tu instrumento, ¿no? No, yo realmente nunca vi en aquella época, ahora sí he visto algo, pero en aquella época nunca vi a nadie, mujer, tocar batería. Lo más que vi fue una mujer tocar el bajo, que se llamaba Susi 4. Ah, sí. A mí me gustaba y era como un consuelo de que a veces me sentía como acomplejada por ser la única que tocara batería y que la gente a lo mejor no le gustaba, que lo miraran mal o así. Y cuando yo conocí a esa persona, bueno, conocerla personalmente no, en televisión y vi tocando el bajo, como que me llenó un poco también para yo sentirme bien con lo que hacía, tocar la batería. Si nos ceñimos estrictamente a los hechos, ni Prana, ni Palmera, ni United, ni los Bajib siguen actualmente en activo. Pero, ¿significa eso que sus integrantes han renunciado al mundo de la música? Juan, Alfredo, ¿recuerdan la última vez que hicieron música juntos? Que hicimos música juntos hace un año. Nos veíamos, era especie de una encerrona de local de ensayo y ahí nos reuníamos con Enrique el bajista, con Pepe Cabrera la batería, Héctor Morales al órgano Hammond y los dos guitarras. La verdad que nosotros siempre hemos estado, pues bueno, pero no era United, era otra cosa. Sigo tocando, sí, no profesionalmente, pero sí sigo tocando. Teresa, ¿sigues tocando? Tocando no, cantando sí. Tengo un dúo que se llama Guarapo, con un chico también que toca el saxo y hacemos cositas y a la gente le gusta también. Yo voy recordando por todas partes pues a la orquesta Los Bajib, que es lo que yo sigo intentando hacer, intentar que no se borre el nombre de esa orquesta. Bueno, no es que no estemos juntos, estamos juntos. Lo que pasa es que hay una serie de circunstancias que es para colocarlo mejor. No está Sí. la historia musicalmente en Canarias como para seguir el proyecto que nosotros empezamos. Está durmiente, ¿no? Es que Sí. no creo ni que exista. Hablando un poco de cómo está el panorama en Canarias, está prácticamente durmiente. Nosotros estamos esperando el renacimiento. Las palabras de Antonio nos llevan a nuestra última gran pregunta. ¿Cómo está la situación del rock en Canarias? ¿Podemos ser optimistas de cara al futuro o es uno de esos casos en los que cualquier tiempo pasado fue mejor? Y ahora en Canarias, rock queda poquito. ¿Cómo lo viven? Yo no me entero de nada. Yo estoy con los años y demás ya un poco apartado, pero sí lo que oigo comentar a los conocidos, parece que no hay tanta movida como lo había antiguamente. O sea, que no, más grupos de versiones y cosas de este tipo así, lo comercial para vender, para poder tocar en cualquier sitio, pero que como rock así ya no sé, yo no lo veo. El mundo de las orquestas ya no es lo que era. Eso es para empezar. Ya no hay nada parecido a lo que había. Las orquestas de ahora es una cosa totalmente diferente. Hay mucha secuencia, directo hay muy poco, y lo que nosotros hacíamos era directo. O sea, si yo le daba a un tambor, eso es lo que sonaba. El problema no está en los grupos. El público está mal acostumbrado. ¿Me entiendes? El público no tiene criterio.
Y el poco público que tiene criterio musical se queda en casa. No le apetece salir a oír siempre lo mismo. Las canciones, por ejemplo, de ahora, yo entiendo que la juventud es otra cosa, pero también pienso y tengo el consuelo que todavía quedamos personas de las de antes que les gusta ir a una verbena y escuchar el tipo de música de antes. Y se está perdiendo mucho, mucho, mucho. Ya hay pocos grupos y pocas personas que hagan lo que hacían antes. Porque incluso las canciones de antes están haciendo reggaetón, deformándolas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Antiguamente, cuando nosotros empezábamos, si tú hacías temas de otros y tocabas temas de otros, te decía, ¿qué pasa? ¿Que tú no sabes hacer temas propios? Estaba mal visto. Sí, era al revés. Entonces, ahora es al revés. Ahora me dice el otro día, hablando yo con varios músicos ahí, dice, Coño, Tony, pero es que tienes que comprender una cosa, tío, es que es lo que pide la gente, es lo que pide el público. No, tú no puedes ser prisionero de lo que pide el público. Un artista tiene que ser libre para expresar su obra y para eso hay que tener cojones, si hay que decirlo. ¿Por qué? Porque tú juegas entonces con ventaja. Un artista que se precie tiene que tener la suficiente valía, la suficiente valentía para proyectar su obra, sea buena o sea mala. Y claro que hacer canciones propias no todas son buenas, pero de repente de 20 te sale una buena. Es un problema social. Ya me voy por otros derroteros. El problema es que los niños no leen ni el tebeo. Ese es el problema grave que hay. Y el rock no deja de ser más que cultura, y no la hay en ninguno de los aspectos. Nosotros pues nos dedicamos y pusimos nuestro granito de arena con el tema del rock en Canarias. Pero ahora es quien lo pone, nadie. ¿Por qué? Porque no sabe. Y el problema es un problema de educación. Si tuviera que cantar lo que hay hoy en las verbenas, creo que me quedaría en mi casa. Yo me gusta lo que estoy haciendo y seguiré haciendo eso mientras pueda cantar y mientras viva. Le preguntaban a Hugh Lewis, al cantante y compositor americano, en la época de los nuevos románticos y de los 80, en la época de los 80, que tuvo un éxito enorme con un disco de los que él hizo, This World creo que se llamaba. Y le preguntaba a un periodista inglés que cómo era eso de volver a tocar rock and roll en los Estados Unidos. Y él decía, ¿cómo volver a tocar? Dice, lo que nosotros hacemos es lo que tocamos en los cumpleaños y en los bautizos. Es como, por decir aquí, el folclore canario en las fiestas populares canarias, ¿no? Yo creo que el rock sigue estando ahí y seguirá estando. Yo no hago música para verme encima en el escenario y recibir el aplauso y la ovación de todo el mundo. Ni para ganar dinero tampoco. Yo hago música porque amo la música. Porque amo la música. Yo soy el hombre más feliz del mundo cuando me meto en mi pequeño estudio en casa y me meto ahí. Soy como el niño que se levanta el día de Reyes y ve el juguete. Pero paso de puta madre. Yo no necesito que nadie me diga lo bueno que soy. Sé lo bueno y lo malo que soy. Hay algo en sacudir el mundo de los demás, en ponerles a bailar, algo que tiene que ver con cierta clase de inmortalidad, porque hay algo que nunca muere, que se queda dentro como una luciérnaga o un río. Hay algo que tiene que ver con un temblor común, con un grito que no se conforma, con hacer de la vida un lugar en el que defender tu libertad, con recorrer el camino y decir, lo he conseguido, o al menos he conseguido algo, una forma de vida, un modo de resistencia, el efecto de poder cantarlo, poder decirlo a la vez. Hay algo que tiene que ver con lo oscuro, con lo que no se esperaba de ti, con hacer un hueco en el futuro. Hay algo que pasa cuando dices, viva el rock. Algo
parecido al cariño entre tú y yo.